lugar, voy a presentar y quiero agradecer la presencia de Soledad Luque, una mujer luchadora durante muchísimos años por la causa de los niños robados y que, bueno, ella misma sufrió, es víctima, pues su hermano se fue robado en la maternidad de Odone. Ella es fundadora y presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, y nos hablará de su dolor, también de su lucha por la verdad y la justicia de las familias que han sufrido esta terrible forma de violencia que hunde sus raíces en lo más hondo de la concepción teórica del franquismo y que se ha perpetuado hasta los años 80, aprovechando las mismas estructuras franquistas ideológicas. Gracias. Bien, pues muchas gracias, Alejandro, por la presentación y también muchas gracias al Partido Socialista de Madrid por abrir estas jornadas y invitarnos a ellas. Bueno, el hecho de estar aquí, mi presencia, no quiero centrarla únicamente en explicar mi caso, nuestro caso, porque mi familia está también aquí, sino quiero aprovechar además para fortalecer una posición que se nos niega desde hace bastante tiempo. Una de las preguntas que casi siempre nos hacen, y además de una forma un tanto perversa, es por qué nos consideramos víctimas del franquismo, de los crímenes de la dictadura, por qué nos sentimos relacionados con el movimiento memorialista. Yo siempre lo que contesto es precisamente la vuelta de esa pregunta. ¿Cómo es posible que las víctimas por el robo de niños no se consideren memoria? Eso es lo que yo habitualmente suelo contestar. Voy a contar un poquito nuestro caso para poder responder a esta pregunta. Nosotros nacimos, mi hermano y yo, nacimos el 25 de enero de 1965 en la maternidad de Odone. Y bueno, como fue un parto gemelar, mi hermano nació con menos peso, eso es lo que nos dijeron, vamos, lo que le dijeron a mis padres, y lo llevaron a la incubadora durante 25 días. Durante ese tiempo el niño fue mejorando, los partes que les daba la religiosa a mis padres siempre eran favorables y bueno, en un día ya le dijeron a mi madre que posiblemente se lo podría llevar en muy poquito tiempo. A la visita siguiente fue mi padre y le comunicaron que el bebé había fallecido. La sorpresa fue enorme, claro, porque de un día para otro un bebé que estaba tomando peso, que estaba recuperándose, pues era bastante espectacular, ¿no? Ese resultado. No le enseñaron el cuerpo, el cadáver, con la excusa de que estaba en el depósito, tendrían que prepararlo para que los familiares lo vieran. Y entonces, bueno, instaron a mi padre a que volviera al día siguiente para poder llevárselo. Como tantas otras familias, pues mi familia tenía también un seguro de enterramiento y bueno, quería hacerse cargo de enterrar al bebé. Mi padre volvió a casa con esta noticia, una noticia espantosa para todos y especialmente para mi madre, porque mi madre esperaba ya la noticia de que podría llevárselo al día siguiente. Cuando mi padre volvió por el bebé, fue acompañado también por uno de mis hermanos, mi hermano mayor, y le dijeron que no estaba el cuerpo, no se lo pudieron llevar. Cuando preguntaron por qué, le dijeron que el niño había sido incinerado. Las protestas de mi padre y de mi hermano, pues claro, nos hicieron esperar y realmente la reacción del médico fue que lo mejor que podían hacer era marcharse a casa, no armar ningún jaleo porque no iba a beneficiar absolutamente a nadie y que encima que el hospital se había hecho cargo de todo, bueno, pues encima se encontraba el médico con una bronca y bueno, los llamó desagradecidos, ¿no? Entonces, bueno, mi padre y mi hermano se tuvieron que marchar precisamente por esas amenazas. Esta situación no se quedó ahí. La ausencia de Francisco, que es como se llama mi hermano, no sé cómo se llamará ahora, pero es el nombre que mis padres le pusieron, esa ausencia ha perdurado durante todos estos años y ha sido una ausencia con un peso enorme en mi familia.
Nosotros, desde luego, nunca olvidamos a mi hermano, nunca olvidamos esta situación que produjo su pérdida, pero sí es verdad que mis padres no se plantearon que podría haber sido un robo. Se plantearon bastantes cosas. Podría haber sido efectivamente un fallecimiento, podría haber sido algún tipo de negligencia médica, había podido ser cualquier cosa. Ahí lo único, hay que situarnos en ese momento donde no se podía cuestionar la palabra del médico, no se podía cuestionar la palabra de una religiosa, que también era la persona que atendía a mis padres cuando iban a preguntar por el bebé. Todas esas figuras, que eran figuras muy temidas, eran figuras más que de autoridad, que también lo eran, pero sobre todo figuras de poder, que no había forma de bajarlas al lado humano. Realmente eran figuras endiosadas a las que no se les podía cuestionar. Por tanto, tampoco se cuestionaron el hecho de que mi hermano pudiera haber fallecido. Pero sí es verdad que todos estos años, pues mis padres, que ya han fallecido, pero también mis hermanos, pues vivieron la situación de una manera con mucha extrañeza, ¿no? No podían responder a lo que había pasado. Cuando empezó a surgir todo el tema de los bebés robados, todas las noticias que surgieron, estos casos aparecen ya en el 2008, pero realmente la avalancha de casos se produce en el 2010. Y cuando salen estos casos, es cuando se demuestra el peso tan enorme que tuvo Francisco y su ausencia en nuestra familia, porque mis hermanos, de manera absolutamente inmediata, se vieron reconocidos en todos esos casos que se estaban contando en televisión. Seguían un patrón bastante similar. El hecho de que nunca se pudiera ver el cadáver, que los padres se tuvieran que marchar a casa sin el bebé, sin nada que poder enterrar, ni unas cenizas, ni un cuerpecito, absolutamente nada. Eso es un patrón generalizado y mis hermanos se vieron en él. Cuando digo mis hermanos y digo yo me vi en él, es porque realmente la situación que vivieron mis hermanos fue bastante diferente a la que yo viví, porque mis hermanos fueron testigos directos de esos sucesos. Yo lo que viví fue el relato de mis hermanos y de mis padres. Y por tanto toda mi estructura mental, emocional, psicológica, pues se ha creado a partir de esa sensación de haber estado sin la otra parte, sin el mellizo. Siempre lo cuento porque además es bastante significativo que cuando yo era pequeña y me preguntaban cuántos hermanos sois, siempre respondía lo mismo, pues somos 9 y Francisco, que se murió al nacer, se murió, que decía al nacer, ¿no? Se murió un poquito después, supuestamente, pero esto indica que esa tarjeta de presentación hace que yo me sintiera solo y la persona que me faltaba a mi lado. Lo que quiero decir es que estos crímenes, que mi caso no es el único, estos crímenes no solamente afectan al hecho de la desaparición, al robo, sino que también tienen unas consecuencias en el resto de la familia muy graves, muy graves. La ausencia provoca multitud de sentimientos y multitud de actitudes que después se pueden ver, se reflejan en la vida cotidiana de cada uno. Pero bueno, de esto, si queréis, hablamos un poquito, os lo cuento un poquito después. Una vez que nosotros vemos ya todos estos casos en televisión, en los medios de comunicación, y todos, de forma además unánime, pensamos que hay que buscar a nuestro hermano, pues nos ponemos en marcha y nos ponemos a buscar esa documentación. Y realmente nos llevamos bastante sorpresa al descubrir que hay muchísimas contradicciones. Hay diferentes fechas de muerte, hay un certificado de fallecimiento que no firma nadie, no aparece el número de colegiado, no aparece firma, no aparece nombre de ningún médico. Y una de las cosas más sorprendentes es que hay un certificado de enterramiento. Nos preguntamos qué fue enterrado, si no se pudieron ni siquiera recuperar esas supuestas cenizas. No podía haberse enterrado nada, nosotros no enterramos nada. ¿Qué se enterró allí? Bueno, pues hay un certificado de enterramiento. Por desgracia, nosotros no tenemos la suerte de poder hacer o solicitar una exhumación
porque, bueno, ya sabéis que 10 años después de un enterramiento se pasan los restos a una fosa común, y la fosa común que hay en el cementerio de la Almudena es impracticable, es decir, ahí no se puede analizar absolutamente nada. Ya lo hemos consultado con paleopatólogos, con arqueólogos, pero lo hemos investigado y lo hemos preguntado de una forma individual, porque el Estado no nos ofrece ninguna solución a esto, y desde luego esos profesionales a los que nosotros consultamos nos dijeron claramente que no podíamos analizar nada de esa fosa. Bueno, pusimos una denuncia porque, además de toda esa documentación, nosotros hicimos una investigación por nuestra cuenta sobre esos papeles, lo que allí había, y vimos que había indicios suficientes como para denunciar. La denuncia fue archivada, por supuesto, como tantas otras, de todas las víctimas por el robo de bebés, y fue archivada por ausencia de indicio de delito. Es decir, que a pesar de todas las pruebas que adjuntamos, no se tuvo absolutamente nada en cuenta. Bien, este sería a grandes rasgos lo que nos sucedió. Yo no quiero centrarme en esto, porque ahora me parece que lo más interesante es contar qué es lo que pasó después. ¿Qué pasó cuando nosotros investigamos esto, cuando fue archivada la denuncia? En todo ese proceso nosotros conocimos a muchísima gente, a muchísimas víctimas. Y es sorprendente, si os digo, yo creo que os va a sorprender, no conocimos a decenas, no conocimos a 20, 30 familias, no, conocimos a centenares de familias que se convirtieron en miles de familias cuando nos fuimos a las redes sociales. Miles de familias víctimas por el robo de bebés en España. Es impresionante. Estas víctimas no eran de una única etapa, de una única época, de un único año. Estas víctimas eran personas que habían perdido a sus bebés, que habían sido familias robadas, habían tenido hijos desaparecidos a lo largo de décadas, desde los años 40 hasta los años 90. Incluso todavía tenemos un caso del año 92. Y no solamente sucedió en Madrid o en Barcelona o en Bilbao, sucedió en toda España. En toda España. ¿Qué nos hace pensar esta situación? Pues que tantos casos, fijaos que hay una estimación de 300.000 casos. 300.000 casos, aparte de los 30.000 niños de Garzón, que ya se les conoce así, de la investigación y de que hizo el juez. Bien, 300.000 casos son demasiados casos. Ya 300 serían muchos, pero 300.000 es algo realmente espeluznante. Bien, para que esto se pudiera producir, no podría tratarse únicamente de 4 o 5 personas las que estuvieran implicadas. Tendrían que estar implicadas muchísimas personas. Y además tendrían que estar implicadas también instituciones del Estado. Porque si estamos hablando de médicos, estamos hablando de médicos que firman certificados falsos de fallecimientos. Estamos hablando de notarios que firman adopciones que en realidad después no son adopciones legales. Estamos hablando de personal de registros que inscriben a los niños como hijos biológicos cuando no lo son. Estamos hablando de personal de cementerios y, por supuesto, lo he dejado para el final, pero tendrían que ser los primeros. Estamos hablando de la institución más implicada, que es la Iglesia Católica en este país. La Iglesia Católica es la que más está implicada y la que, desde luego, más perjuicio nos ha causado en este tema. Posiblemente muchos más, pero yo me voy a centrar en este en concreto. Bien, en este recorrido de búsqueda de mi hermano, ya digo, nos encontramos con muchísima gente, nos encontramos con que esto eran crímenes que se habían producido a lo largo de mucho tiempo, mucho espacio y que seguían patrones comunes. Cuando echamos la vista atrás y vemos un poco nuestra historia, esto no es tan delirante, porque ya en los años 40, creo que aquí en la mesa anterior se ha hablado de la teoría, desde luego sí, en este caso delirante y demente,
y nazi del doctor Vallejo Nájera, cuando hablaba de este gen rojo, que lo único que hizo fue que fuera la excusa perfecta para robar y apartar de las madres republicanas a los niños. Y esto, que más adelante, esto en concreto, en esta etapa, se produjo por una clara represión política. Más adelante, esta situación, ya no tanto de derecho, porque bueno, después ya no había leyes que justificaran o que ampararan de manera indecente todos estos delitos, pero sí, de hecho, se siguieron produciendo. ¿Y por qué motivo? Bueno, pues porque la dictadura, lo que existía eran unas instituciones, eran unos estamentos, eran unas personas que estaban totalmente relacionadas con este movimiento nacionalcatolicismo, que lo que hicieron fue ponerse en la piel de un dios y actuar como si lo fueran. Volvemos al inicio de este relato. Mis padres no pudieron cuestionar nada, ni siquiera eran conscientes de que les estaban robando un hijo, como tantas otras familias. En plena dictadura, esto, por supuesto, jamás se va a justificar. Se puede entender de alguna forma que esto se pudiera producir debido a esta forma de gobierno absolutamente ilegal, ilegítimo. Se puede entender que esto sucediera. ¿Qué pasó después cuando el dictador murió? ¿Por qué se continuó haciendo este tipo de delitos y de robos? Bueno, pues porque a pesar de que hubo unas elecciones democráticas en el 77, a pesar de la llegada de unas supuestas conductas democráticas, las instituciones no se democratizaron. La judicatura siguió siendo lo que era y todas las instituciones siguieron manteniendo a todo el personal que antes estaba actuando. Y por ese motivo, nosotros, las víctimas de estos delitos, nos consideramos víctimas de los crímenes del franquismo. Nos consideramos víctimas de una dictadura, de una época, de su gobierno y de su herencia. Porque esto, aunque se siguiera produciendo en los años 70, 80, esto era también producto de la herencia, producto de un continuismo que no hubo una ruptura aquí, entonces no hubo un final de algo que tendría que haber terminado. Esto se continuó de alguna forma. Bien, es verdad que hay diferentes etapas, es verdad que pasamos de la represión política al fanatismo más absoluto religioso e ideológico hasta terminar en un negocio, pero un negocio que se pudo mantener, repito, porque se pudieron mantener al personal y las instituciones y las líneas de actuación que también se mantuvieron que había en la dictadura. Bueno, pero esta posición nuestra no es para nada compartida con otras víctimas del robo de niños y desde luego, por supuesto, no es para nada compartida por la justicia española ni por el Estado español. Y os voy a contar por qué motivo no somos considerados de esta manera. Voy a contar dos o tres cosas que explican esto. Hace poco el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, habló con la prensa días antes de sacar el 26 de diciembre la circular donde habla del robo de niños y donde habla de cómo se puede tipificar estos delitos. Días antes, precisamente para justificar que en la circular no se hablara de ello, hizo unas declaraciones a la prensa donde dijo que estos delitos debían desvincularse absolutamente de los crímenes del franquismo. ¿Por qué? Bueno, pues dio unos argumentos que nos dejaron realmente estupefactos, porque dijo que esa vinculación no se podía producir porque no eran delitos que se prolongaran en el tiempo, no eran delitos que se produjeran de manera sistemática y no eran delitos que siguieran un patrón común. Y cuando digo que nos dejaron estupefactos es porque sabemos como víctimas y como asociaciones
que esto es exactamente lo contrario a lo que pasó. Estos son delitos prolongados en el tiempo, mantenidos en el tiempo, de manera generalizada y que siguen patrones comunes. Y que por eso, precisamente, cuando salen estos casos en televisión y en la prensa, al día siguiente salen multitud de posibles víctimas más, porque nos reconocemos, porque siguen patrones comunes a los casos que van saliendo día tras día. Bien, uno era ese argumento, eso desde luego nos dio, ya lo sabíamos, vamos, no es que nos sorprendiera, pero bueno, sí nos dejó con la ya absoluta certeza de que ni Fiscalía ni la justicia ni los jueces nos iban a considerar de esa manera, ¿no?, como víctimas del franquismo. Por tanto, en este punto, nosotros, como si nos consideramos así, de esa manera, hicimos una participación, dimos un paso más para participar en la acción que ha comentado Fausto, en esta acción jurídica que es la querella argentina. Nosotros nos tenemos que ir de aquí para que alguien pueda investigar esos delitos junto con tantos otros que forman parte de todo el panorama de los crímenes franquistas. Otra de las cosas que está sucediendo es que el Ministerio de Justicia, ya lo sabéis porque los medios de comunicación se hacen eco de ello, está tomando unas medidas que para nada tienen que ver con lo judicial, sino con cuestiones administrativas, como es la creación de una oficina de información y de documentación que el martes 26 de febrero inauguraron en la calle de la Bolsa. Bien, esto que podría parecer un avance extraordinario, en realidad se queda en nada, porque es una oficina donde las víctimas tienen que ir si quieren dar sus datos, si quieren ofrecer la documentación que tienen para solicitar aquella documentación que les falta. Bueno, eso yo ya lo hago en las reuniones que hago de mi asociación, ¿de acuerdo? Yo ya doy documentación y doy direcciones a donde puede ir la gente a pedir documentación. ¿Qué es lo que ocurre con esta oficina? Pues que se ha hecho sin la participación de las asociaciones. Lo que dice el Ministerio es que ellos, en realidad, esto lo dice la fiscal encargada del caso de los bebés robados, en colaboración con el Ministerio de Justicia, que esto responde a las necesidades de los afectados de forma individual. Esta es otra de las partes de por qué nosotros vemos que no nos consideran como un colectivo, que no nos consideran víctimas de unas actuaciones de una época y de un gobierno y de una herencia. ¿Por qué? Porque no nos tratan como un colectivo, nos tratan como casos individuales y quieren que la gente de forma individual vaya a esa oficina a dar sus datos. Nosotros como asociaciones hemos exigido una participación en el control de lo que allí se estuviera haciendo. Naturalmente esto es una cuestión de Estado y es el Estado el que tiene que poner los medios y los recursos para que esto se investigue, pero las asociaciones compuestas de víctimas somos las que estamos protegiendo los derechos de esas víctimas y somos las que tenemos el derecho también y la obligación de cuidar de esos datos, que hasta el momento no sabemos cómo se van a gestionar, ni quién lo va a gestionar, ni qué objetivo tiene realmente ese sistema, esa oficina. Bien, el hecho de que nos traten de forma individual, el hecho de que quieran ningunear a todas las asociaciones también nos da pista de cómo quieren que esto se trate como casos familiares. Otra de las cosas donde podemos observar esto es en los propios medios de comunicación y la importancia que se da a casos individuales y casos concretos, como el caso de la famosa monja de Sor María, ¿no?, que falleció hace poco, y cómo parece que era la única implicada y la única persona causante de todo esto. Bueno, es realmente espectacular pensar, tan solo sospechar que una única persona, o incluso, aunque hubiera una Sor María en cada clínica de España donde nacían niños, era imposible que esto se pudiera hacer solamente con estas personas. Bien, no era la única
imputada en España, pero sí era la única imputada religiosa en Madrid. Al morir ella, no es que nos afecte de manera general a la causa, porque bueno, nunca colaboró, pero sí es verdad que deja cerrada y de hecho se ha archivado de manera provisional el caso de María Luisa Torres, que era el caso donde ella estaba imputada, ¿no? Entonces, bueno, pero en cualquier caso, el hecho de que los medios de comunicación consideren también esto como casos individuales y den importancia y prioridad al juicio o a la imputación de una única persona sin tener en cuenta todas las redes que se produjeron en esta trama de crímenes. Y esto está demostrado por las investigaciones. Los niños se llevaban del País Vasco a Canarias. Cuando nacían en Canarias se los llevaban a Valencia, y los de Madrid también se los llevaban a Valencia. Y cuando tenían que ir viendo dónde estaban los niños, era que estamos intentando perseguir y seguir esas pistas, nos encontramos con que han sido trasladados a otras ciudades diferentes a la que nacieron. Es decir, que había tramas, porque si no, no se podría haber hecho esos traslados, no se podrían haber hecho todo lo que hicieron, y cómo realmente ahora mismo la pista es que es imposible de seguir por nosotros. Y hasta que esto no se considere como algo colectivo, donde se tenga que hacer una investigación generalizada y donde se tenga que implicar a toda la sociedad, no únicamente a los casos individuales y familiares, jamás podremos encontrar a los niños. Se podrá producir de manera más o menos fortuita o arbitraria algún que otro reencuentro, pero la situación ni se va a solucionar ni los niños van a aparecer. Bien, y por último, y es lo más sangrante y lo más doloroso para nosotros, cuando hicimos este recorrido de búsqueda y nos encontramos a tanta gente, y decidimos crear una asociación no únicamente para buscar a nuestro hermano, sino también para ayudar a todas aquellas personas que quisieran unirse a nosotros en esta búsqueda, en la búsqueda de sus familiares biológicos, tanto a los niños que buscaban a sus familias como a las familias que buscaban a sus hijos desaparecidos. Bien, había muchas asociaciones en aquel momento en España, sigue habiéndolas. Conseguimos, después de hacer nuestra asociación, reunir en una coordinadora a 22 asociaciones, y no todas comparten nuestra visión de este asunto. De estas 22 asociaciones, 10 somos las que estamos participando en la querella argentina, y esas 10 son las que nos consideramos parte de la memoria o del movimiento memorialista, las que estamos vinculadas y de las que nos sentimos víctimas de estos crímenes del franquismo. Cuando digo que esto es lo más doloroso, es porque hay propios compañeros que, bueno, lo habéis visto en alguna manifestación, sus camisetas, sus pancartas, donde pone "Nosotros no somos memoria". Bien, nosotros sí somos memoria. Somos parte de una historia que hay que recuperar, pero somos memoria. ¿Y por qué? ¿Por qué somos memoria? Y con esto ya enlazo con el principio de este relato. Pues porque somos, repito, víctimas de una época, de la forma de gobierno que existía absolutamente ilegal y de su herencia. Y también porque en muchos casos hemos vivido de forma directa lo que sucedió, en otros casos no. En otros casos lo conocemos porque hemos estado sintiendo y presenciando la vivencia y el relato de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros hermanos. Y eso también es una manera de vivirlo, eso también. Y eso es lo que somos nosotros. Muchas otras cosas también, pero también somos esa memoria. Una memoria que forma parte de nuestra historia, con minúscula, pero también de la historia con mayúscula, que es la historia de todos, aunque no se nos reconozca y aunque desgraciadamente algunos tampoco se reconozcan a sí mismos.